con el tercer caso clínico de la tarde-noche de hoy. Esta es una nena de 5 años sana y la traen urgencias porque está letárgica y la mamá nota que está con alteraciones del estado mental, del estado del despierto. Hace 5 días te dice que tuvo fiebre de bajo grado, malestar general, cefalea, coriza, tos, faringodinia. Le di una aspirina, un baby aspirin, dicen los americanos, y esta mañana, la de 80 miligramos, la paciente inició con náusea, vómito y letargia. Hoy empezó el problema y hace 5 días estaba enfermita. No tiene enfermedades crónicas, no toma medicamentos, no la han vacunado contra la influenza estacional, parece que hay unos problemas en la cadena de suministro, pero el resto de las vacunas se encuentra al corriente. Peso y talla dentro del promedio, es una niña febril, le notas hepatomegalia, no ictericia, no esplenomegalia y está desorientada en tiempo, espacio y persona. Le haces una PCR nasal y tiene influenza B, es positivo para este virus. Los laboratorios bien, pero biometría, química, creatinina, bilis. Te llama la atención que las transas están elevadas en 358 y 410 AST y ALT respectivamente. Le tomas un amonio arterial, está elevado. Tiempos de coagulación prolongados. Le tomas una biopsia hepática, aún así con los tiempos prolongados, porque el que le tiene miedo a los procedimientos, pues que no nazca. La biopsia de hígado percutánea en esta paciente evidenciará lo siguiente. No te preguntamos cuál es el diagnóstico, sino que sobre ese diagnóstico, si le tomas una biopsia hepática, cómo se va a ver al microscopio. Tiene cirrosis y cuerpos de inclusión periportales eosinofílicos. B, infiltración grasa en macrovesículas. C, infiltración grasa en microvesículas. O D, tiene una congestión sinusoidal y necrosis hemorrágica. Es la pregunta número 3. Tienen 1 minuto para contestar y por favor, voten. Cinco, cuatro, tres, dos, uno y tiempo. Finalizamos la votación. ¡Uy! Uy, final de fotografía, pero la mayoría de ustedes tuvo la respuesta incorrecta. Solamente el 21% contestó y esta paciente probablemente tenga una infiltración grasa en forma de microvesícula. No se pongan tristes, es una pregunta de alta dificultad porque no solamente tienes que diagnosticar algo, sino saber los cambios histopatológicos, pero ya después de este caso clínico jamás se te va a olvidar. ¿Qué diagnóstico tiene esta niña? ¿Qué enfermedad le regalaron? Dice Baldo, un clásico síndrome de Rey o de Reye. Lamentablemente es una causa de falla hepática aguda y ya afortunadamente ya no se ve tanto como antes. Ahora, ¿cuáles son los factores de riesgo para desarrollar síndrome de Reye o la encefalopatía aguda? Aspirina, dice Ana Karen y Fer, y asociado con qué infección. Una infección viral, principalmente influenza. Entonces, por eso el evaluador te pone aquí que es una niña preescolar, no la han vacunado contra la influenza y bueno, pues eso es irrelevante en el momento que tiene el exudado para influenza B positivo. Y pues lo peor que lamentablemente hizo pues el familiar, sin saberlo, es que le dio aspirina. Hay algunos otros trastornos del metabolismo de la conjugación, perdón,
que también predisponen a Reye, pero puede haber Reye sin aspirina, por supuesto, solamente por la infección viral, pero esto generalmente lo que preguntan es la asociación entre influenza y aspirina. Y ustedes pues son muy jóvenes, pero yo todavía me acuerdo que el Mejoralito, que es una marca comercial, ¿se acuerdan qué componente tiene el Mejoralito? ¿Cuál es el componente activo del Mejoralito? Ya no tiene, no sé si, no tiene tanto campaña ya, pero no, no es mito. El Mejoralito ya tiene paracetamol, pero mito de qué, María de Iturbi, de qué. El Mejoralito antes tenía aspirina, era el Baby Aspirin, de 80 miligramos. Pero me acuerdo que el Mejoralito ya posteriormente, a finales de los 80, principios de los 90, lo cambiaron la sustancia activa a paracetamol porque había muchísima mayor incidencia de esta enfermedad en aquellos pacientes que tenían infección de vías respiratorias superiores y se les daba salicilatos, principalmente aspirina. Y el grado de complicación o el grado de dificultad en esta enfermedad es el hecho que sepas cuáles son los cambios a nivel histopatológico y la degeneración grasa del síndrome de Reye se observa en forma de microvesículas. Esto es algo que solamente los patólogos te pueden describir, pero esto es una biopsia hepática. Aquí hay todas estas porción central que se ven. Yo veo lo mismo que ustedes, pero no sé si puedan apreciar la forma, pues, como hexagonal de los hepatocitos y se ve un puntilleo. Esas son las microvesículas por el síndrome de Reye. Y aquí a lo mejor lo que convendría comentar es qué enfermedad entonces está asociada con macrovesículas. ¿Qué enfermedad está asociada con macrovesículas? ¿Qué enfermedad con grasa en el hígado está asociada con macrovesículas? Hígado graso, exactamente. Hígado graso. El hígado graso principalmente está asociado con macrovesículas, a diferencia del Reye que está con microvesículas. Esta infiltración de eosinófilos pareciera que nos habla de algo que es un diagnóstico que me encantaría a mí tener en oncología, pero lo tienen los gastros, que se llama DILI, que es un daño hepático por medicamentos. Es como la nefritis intersticial, que es por una reacción alérgica a los medicamentos, y la congestión sinusoidal y necrosis hemorrágica, principalmente lo podemos observar en las hepatitis virales agudas. Entonces, la dificultad de esto es identificar qué puede venir esto como un caso clínico seriado, esto es un Reye, cuál es el diagnóstico y cuáles son los cambios. Ya jamás se les va a olvidar que la afección de los hepatocitos y la infiltración de las grasa es en forma de microvesículas. Entonces, recuerden la asociación de aspirina con influenza o varicela incluso. Ya no es tan común afortunadamente, pero pueden los niños desarrollar falla hepática y encefalopatía, tranzas, tiempos de coagulación aumentados y aumenta el amonio, los niveles de amonio. Y el tratamiento, pues esperar que el hígado se recupere, si no necesitan un trasplante hepático. Ahora, recuerden que el amonio, para medirlo, generalmente necesitamos una muestra arterial. Y si el amonio está elevado, generalmente, ¿en qué pacientes vamos a ver el amonio elevado? Como esta pequeñita que tiene el amonio en 94. ¿Cómo está un paciente con el amonio elevado? Más que un síndrome urémico, van a estar encefalópatas, exactamente, como posguardia, ¿no? Van a estar encefalópatas. No todos los pacientes encefalópatas van a elevar amonio, pero sabemos que los pacientes con el amonio elevado, que es un derivado proteico, van a estar encefalópatas, ¿no? Entonces, que no se les olvide eso, no forma parte de los criterios la medición de amonio para encefalopatía hepática.
No todos los pacientes con encefalopatía hepática van a tener el amonio elevado, pero generalmente los que sí tienen el amonio elevado van a tener encefalopatía. Entonces, no es necesario para el diagnóstico, pero aquí el evaluador te está ayudando para decirte que este paciente pues tiene un problema hepático y probablemente sea por el síndrome de Reye. Vamos con el penúltimo caso clínico de la tarde-noche de hoy. Este es un hombre de 56 años que te llaman del piso de cirugía porque tiene fiebre. Es el tercer día después de que lo operaron. Estás en la unidad coronaria. Lo operaron porque tuvo un bypass coronario, porque tenía enfermedad trivascular y le tuvieron que poner no uno ni dos, sino 4 puentes a este buen hombre. Sigue intubado y está en ventilación mecánica, o sea, está el paciente todavía grave. Y alguna vez, yo no sabía, los pacientes postquirúrgicos más graves probablemente ya no, ya existen otros procedimientos, pero los pacientes después de un bypass coronario son pacientes que están bastante graves y tanto es así que los cardiólogos hacen terapia postquirúrgica. Tiene diabetes, tiene hipercolesterolemia e hipertensión. A la exploración física está febril, TA 130-80, cardíaca de 90 y MC de 28, estertores gruesos respiratorios de forma bilateral, ruidos cardíacos normales. Le palpas el cuadrante superior derecho y hace muecas. Está intubado. Esperemos que esté relajado y con analgesia. Ruidos peristálticos disminuidos. Está anémico, 10 de hemoglobina. Plaquetas bien, leucocitosis en 17,000. Bilis normales, transas normales, amilasa normal. Le tomas una placa y tiene los cambios postquirúrgicos, tiene ese pues alambre, ¿no? Con el que cierran el huacal después de hacer un bypass, no tiene infiltrados. ¿Cuál es el diagnóstico más probable? Esta sí es directa. A, una colecistitis acalculosa. B, colangitis aguda. C, neumonía lobar basal derecha. O D, tiene un absceso subfrénico. Es la pregunta número 4. Tienen un minuto para contestar. Por favor, voten. 5, 4, 3, 2, 1. Y tiempo, vamos a finalizar la votación y compartir los resultados. Bien, la mayoría de ustedes tuvo la respuesta correcta. Ya habíamos hablado de esto en el primer caso clínico, pero sí me sorprende que algunos seleccionaron algunos de los distractores. Ninguno de los distractores se quedó sin seleccionar, pero este paciente probablemente tenga una colecistitis a cálculos. Dice Alfonso, no me aparecen los resultados. En ocasiones, bueno, pero todos seleccionaron por lo menos alguno de los distractores, pero la mayoría de ustedes, 58%, tuvo la respuesta correcta. Este paciente tiene una colecicitis acalculosa. ¿Y cómo es que llegan a este diagnóstico? ¿Por qué dicen este paciente tiene ni más ni menos una colecicitis acalculosa? ¿Qué factores de riesgo tiene? Exactamente, paciente grave. Los pacientes con bypass coronario o les van a poner pacientes. Sí, es que debe ser un bypass coronario, una de las cirugías, pues no, a lo mejor técnicamente no tan complejas, pero bueno, o sea, no sé si han visto, si tienen ventilación mecánica exactamente. No sé si han tenido la oportunidad de entrar a un bypass coronario. Pues la mayoría de las veces y en México, pues te matan, o sea, quedas, digo, te hacen circulación extracorpórea, ¿no? Hacen circulación extracorpórea y tienen que hacer cardioplegia, es decir, parar el corazón.
y meterte una máquina de circulación por membrana extracorpórea. Son pacientes extremadamente graves. Entonces, son pacientes que salen con lactato extremadamente elevado, hipotensos. Son pacientes bastante amolados. Entonces, generalmente les van a poner un bypass coronario porque un trasplante renal, digo, ni Folch ni yo hacemos trasplantes renales, pero técnicamente no son pacientes tan graves a diferencia de un bypass. Entonces, generalmente si te quieren, o a lo mejor te pueden poner un paciente que estuvo accidentado y que se infectó por quemaduras, etcétera. O sea, son pacientes graves que están en terapia intensiva, que están ventilados con ventilación mecánica invasiva. Entonces, generalmente eso no es la paciente, por ejemplo, que vimos en el primer caso clínico, que era una paciente ambulatoria que llegó caminando. Estos son pacientes que se hace el diagnóstico una vez que están hospitalizados porque su propia condición basal es lo que los llevó a la inflamación de la vesícula sin que tuviera piedras, quemaduras, dice Baldo, exactamente. Entonces, colecistitis acalculosa, ayuno prolongado, desnutrición, exactamente, en el contexto del paciente crítico, porque la tendencia actualmente, corrígeme José Eduardo, es el hecho de que tratar de alejarnos lo más que podemos si no es necesario la nutrición parenteral, pero luego pareciera que hasta hay equipos, ¿no? Que se dedican a pasar a racheras de forma intravenosa y eso puede conllevar a una colecistitis acalculosa. Esto, ¿por qué no es una neumonía? ¿Por qué no es una neumonía? Yo me acuerdo, ¿por qué no es una neumonía? La placa limpia, exactamente. No, recuerden que el diagnóstico es de atelectasia, neumonía, neumotórax son diagnósticos radiológicos. Entonces, si la placa te dice que no tiene infiltrados, entonces esto no puede tener algún diagnóstico radiológico. Ellos no se ponen, no, bueno, es que no se puede apreciar. Si en el ENAR te ponen que no tiene alteraciones la placa, no tiene ninguno de síndromes pleuropulmonares. ¿Por qué no es un absceso subfrénico? ¿En qué pacientes sospechamos abscesos subfrénicos? Ok, pacientes con fiebre posterior a una cirugía, pero ¿qué intervención quirúrgica? Trauma abdominal, más bien como dice Alfonso, son pacientes que fueron sometidos a alguna cirugía abdominal. ¿Y este paciente le abrieron el abdomen? Dice Miguel, ¿se vería en la placa? Tal vez no, porque le hiciste una placa de tórax, ¿no? Y aunque sea subfrénico, en ocasiones no se aprecia bien, hay que hacerle una tomografía. Entonces, el huacal, le hablaron el huacal, no le abrieron no le abrieron el abdomen, entonces difícilmente hacen abscesos sufrénicos, porque los abscesos sufrénicos sí es una pregunta repetida, sobre todo en los pacientes que intervienen de forma abdominal y que es 4 o 5 días después hacen fiebre, dolor, le tienen que hacer una tomografía para ver si hay colecciones y por la circulación peritoneal de líquido provocan colecciones subfrénicas, pero a este paciente lo que le abrieron fue el tórax. Y colangitis aguda, ¿por qué no es una colangitis aguda? Dice Alfonso, no tiene entrada de Charcot. Bueno, tiene fiebre, no tiene ictericia, esto está febril, no tiene, sí tiene dolor al parecer, te hace muecas, le falta eye punch. El contexto del paciente exactamente, ¿no? Entonces, no se requiere a lo mejor elevación de las bilis para hacer el diagnóstico de colangitis, pero es el contexto del paciente, me parece que es la respuesta correcta. Es un paciente sometido a un bypass con dolor, bueno, a la exploración, fiebre, leucocitosis, puede ser en ocasiones una colecistitis acalculosa y entonces el punto de enseñanza de estos dos casos clínicos es de que los pacientes con colecistitis enfisematosa generalmente son ambulatorios y tienen el antecedente de diabetes tipo 2 y los pacientes con una colecistitis acalculosa son pacientes graves que te llaman porque empezaron con datos de inflamación o de sepsis posterior a un procedimiento quirúrgico o pacientes extremadamente graves como quemados, como dijo Baldo, ¿no? Entonces, el contexto del paciente, recuerden que no se les vaya a olvidar y se van a llevar todos los puntos. Entonces, factores de riesgo, pacientes graves, críticamente graves, ayuno prolongado o NPT, enfermedad crítica, que generalmente los pacientes críticos son a los que llevamos en ocasiones a la nutrición parenteral. La nutrición parenteral no es más que pasarle
pues todos los requerimientos calóricos, proteicos y lipídicos a través de forma intravenosa. No todos los pacientes son candidatos para esto. Recuerden que la NPT prolongada puede provocar acidosis metabólica, puede provocar cirrosis en algunos pacientes cuando tienen meses y meses de NPT. Hay que nutrir a los pacientes, pero generalmente la perspectiva es que en cuanto puedas utilizar el tubo digestivo, úsalo porque es muy importante la barrera entérica para evitar ciertas complicaciones. No digo nuevamente que la NPT sea mala, hay que usarla cuando hay que usarla, pero en cuanto puedas usar la tripa nuevamente, por favor, hazlo. Eh, Alteraciones, estos pacientes, la exploración física va a ser difícil porque generalmente son pacientes que están intubados, son pacientes graves. No va a llegar un paciente con una colecistitis calculosa de forma ambulatoria. Ictericia no es tan común. El diagnóstico de estos pacientes puede llevar a un paciente a la tomografía, por supuesto que puedes llevar a un paciente intubado a la tomografía, pero generalmente los intensivistas no les gusta mover tanto a sus pacientes, entonces tienen el ultrasonido ahí, ya los catéteres centrales así por anatomía, pues se supone que no se debe de hacer tanto, se prefiere que sea guiado por ultrasonido, aunque José Eduardo diga que el que le dé miedo por anatomía, pues que no nazca, y en ocasiones gamma gramo TAC. Podemos llevar a un paciente a TAC por intubado, por supuesto, pero si tienes el ultrasonido ahí en el área crítica, pues lo puedes utilizar primero. Entonces pueden ver una vesícula bastante dilatada aquí a la derecha. Incluso hay como dilatación aquí del colédoco, pero no tiene litos. Es la característica de la colecistitis calculosa. No les van a poner a interpretar el ultrasonido, pero en el ENARM, pero a lo mejor les ponen la imagen para que les ayude a tener el contexto. Estos pacientes son a los que les damos antibióticos para evitar traslocación o si ya tiene traslocación tratarla y les hacemos colecistotomía. La colecistotomía no es percutánea, no es más que a través de la pared abdominal. Esto metemos una aguja de un calibre importante para que salga toda la melcocha y nos dé tiempo a que se estabilice este paciente. Recuerda que este paciente está grave por alguna razón. Y una vez que está estable, los llevamos, como en los pacientes, por ejemplo, que tienen pancreatitis, los llevamos a colecistectomía antes de que se vayan de alta, que no se les olvide. Y estos son los pacientes que generalmente hacemos las punciones percutáneas para drenar toda la melcocha y toda la bilis, que realmente es un gran caldo de cultivo. Pero bueno, muy bien, la mayoría de ustedes tuvo la respuesta correcta.